¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos al espacio virtual de la Universidad Arturo Prat, un espacio creado para poder acompañarlos a distancia en su preparación para la prueba PTU. Como ya hemos visto en algunos otros videos, nosotros ya comenzamos con el eje de álgebra. Hemos estado factorizando, hemos estado realizando algunas cosas bastante básicas, y cuando decimos básicas no nos referimos a que sea sencillo, sino que son bases para el estudio del álgebra. Lo que vamos a ver precisamente en este video es lo que es una ecuación lineal, cómo resolverla, el fundamento para poder aplicar su algoritmo y algunos ejemplos especiales. Para inmediatamente eliminar cualquier tipo de ambigüedad o alguna cosa que de pronto se nos venga a la mente, vamos a ver un par de ejemplos contextualizados. Miren, supongamos que tenemos estas dos sumas. Si estas sumas no están relacionadas con ningún contexto, ningún problema, ningún caso en la vida real, generalmente eso queda de esa manera, ¿sí? Ahora, supongamos que sí le vamos a dar contexto a esta operación. No necesariamente este resultado siempre va a ser 2. ¿A qué nos referimos? Supongamos que nosotros tenemos una gota de agua y le agregamos otra gota de agua. En ese caso lo que nosotros tendríamos es igualmente una gota de agua. Entonces estos son los casos ambiguos que nosotros vamos a dejar fuera de nuestro estudio. Todos aquellos contextualizados en los cuales no necesariamente 1 más 1 sea 2 y 7 más 2 sea 9. ¿Cómo podemos, por ejemplo, ver el 7 más 2? En los ascensores, supongamos que el ascensor tiene una capacidad de 7 personas y hay 2 personas esperando un ascensor, pero cuando se abre ese ascensor ya viene con 7 personas dentro. Por lo tanto, yo no podría agregar 2 personas a ese ascensor que ya está en su capacidad máxima. Por lo tanto, yo no podría realizar esta operación y eso seguiría siendo las 7 primeras personas de un ascensor y esas otras 2 personas tendrían que irse en otro ascensor. Es decir, este tipo de contextos nosotros los vamos a dejar fuera del estudio de lo que es una ecuación lineal, porque nosotros necesitamos que efectivamente se cumplan estas propiedades de aritmética que son más generales. Entonces, ya dejando afuera estos contextos que podríamos tener algunas discusiones ambiguas, vamos a recordar algunas cosas. Bien, lo que hoy vamos a ver en este video es lo que se denomina una ecuación lineal. Entonces, nosotros ya sabemos que esta suma indiscutiblemente va a ser 7. 5 más 2 es 7. Pero, ¿qué pasaría si este problema yo lo tradujera de la siguiente manera? 7 más x igual a un número. Es decir, ya no necesariamente tenemos los dos sumandos conocidos, y al tener los dos sumandos conocidos nosotros podríamos decir cuánto vale el resultado. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos un contexto como este? ¿Qué estamos diciendo? En una parte estamos diciendo, bueno, tengo un 7 y tengo un x. Tengo dos sumandos ahí. El x lo desconozco. Por lo tanto, en ese caso, nosotros llamamos al x incógnita. Pero lo que sí sabemos es cuál es el resultado de sumar el 7 con este valor x que nosotros no conocemos, que eso es 9. Entonces, a esta expresión nosotros le llamamos ecuación lineal. Ecuación porque es una igualdad. Cada vez que nosotros trabajemos con una igualdad, en realidad nosotros estamos trabajando con una ecuación. ¿Y qué estamos diciendo? Como esta es una igualdad, lo que esté en el lado izquierdo tiene que ser exactamente lo mismo que lo que esté en el lado derecho. Es una especie de balanza, una balanza matemática. Y lineal porque el polinomio asociado a esta ecuación es un polinomio lineal. Entonces lo que vamos a ver ahora es cuáles van a ser todos los pasos que nosotros vamos a necesitar expresarlos en un algoritmo para resolver este tipo de ecuaciones.
Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo vamos a resolver este tipo de ecuaciones o este tipo de problemas? Nosotros habíamos planteado esta ecuación. Ya dijimos por qué se llamaba ecuación, ya dijimos por qué su apellido es lineal. Y entonces ahora nos deberíamos preguntar, bueno, ¿cómo la vamos a resolver? Indudablemente, a simple vista, nosotros podríamos decir que aquí el x vale 2, ¿sí? Es la única opción para que al sumarle 7 eso nos vaya a dar 9. Pero matemáticamente debe haber algún proceso que nos valide efectivamente el resultado a simple inspección. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que esto es una igualdad, por lo tanto lo que está en la izquierda tiene que ser exactamente lo mismo que está en la derecha. Entonces, si yo hiciera alguna operación, voy a afectar uno de los lados. Supongamos que en el lado izquierdo yo quisiera sumar 8. Por alguna razón yo quiero sumar 8. Para que esta igualdad se mantenga, ese 8 yo debería sumarlo tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Pero si le sumara 8, probablemente no nos va a ayudar a resolver el problema. Sí, mantendría la igualdad, pero el objetivo, además de mantener la igualdad, es poder determinar cuánto vale el valor de x. Y entonces nos preguntaríamos, la pregunta natural sería entonces, ¿cuál es la operación correcta para que nosotros podamos determinar el valor de x? Entonces, como yo necesito que el x quede en uno de los dos lados, expresado ya sea en la parte izquierda como en la parte derecha, lo que voy a empezar a eliminar son los elementos o los números que estén acompañando al x. En este caso, ¿quién acompaña al x? El 7. ¿Y el 7 qué es lo que le está haciendo al x? Se están sumando. Por lo tanto, ese 7 es positivo. ¿Cómo eliminaríamos el 7 positivo que está sumando? Bueno, la opción sería tomar ese 7 y restar 7 a ambos lados de la expresión. Como sabemos que la igualdad se tiene que mantener, entonces haga lo que yo haga, la operación que nosotros queramos realizar se va a realizar tanto en la parte izquierda como en la derecha. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? La ecuación nos queda de esta manera. ¿Y por qué menos 7? Porque yo necesito hacer desaparecer de cierta forma todo lo que esté acompañando al x para que el x quede solo y positivo. Y el menos 7 va a hacer que al sumárselo al 7 se vaya a anular. Este resultado es 0. Por lo tanto, en el lado izquierdo de mi ecuación yo voy a tener 0 más x y eso es simplemente x. Mientras que en el lado derecho debo realizar la misma operación. 9 menos 7, en ese caso queda 2. Por lo tanto, efectivamente, el resultado que nosotros habíamos determinado por simple inspección es 2. Lo que sí hemos hecho es un algoritmo matemático muy simple por el momento y hemos llegado a esa solución. Ahora la pregunta sería, bueno, supongamos que esto viene de una resolución más o menos grande, con muchos pasos entre medio, unos cuadrados de pronto. ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente este 2 es la solución? Bueno, si este 2 fuera la solución de la ecuación inicial, yo puedo reemplazar este valor en mi expresión inicial y ver si efectivamente la cumple. Mi expresión inicial es esta. Y yo estoy diciendo el x vale 2. Esto significaría entonces que si yo tomo el 7 y le sumo el valor del x, me tendría que dar efectivamente el valor que yo tenga a la derecha. El valor que tengo acá es 9 y si yo sumo efectivamente estos dos números, entonces es 9. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es tratar de poder plantear este algoritmo que nosotros hicimos, pero ahora ya de una forma más matemática. ¿Qué es lo que va a ser para nosotros una ecuación lineal? Una ecuación lineal va a ser una expresión o una igualdad de este estilo. ¿Por qué nosotros habíamos dicho que esto era lineal? Porque este polinomio es lineal. Y entonces, en este caso, el a
tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si fuera 0, entonces esto ya no sería, esto seguiría siendo una ecuación, pero ya el resultado es inmediato, ¿sí? B tendría que ser igual a C, ¿sí? Lo cual no tendría mucho sentido poder plasmar o tratar de construir un algoritmo para poder resolverlo. Entonces nosotros vamos a solicitar de que el A sea distinto de 0. Eso significa que el A podría ser un número racional, un número positivo, un número negativo, una raíz, todo lo que sea. Entonces, ¿qué pasaría si ahora el X estuviera acompañado de algún número? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos esta ecuación. De pronto hay ecuaciones lineales que nosotros sí podemos llegar a resolver con simple inspección y ningún problema con eso, porque en ese caso el cerebro lo que está haciendo es todo el proceso del algoritmo, pero inmediatamente, al instante. ¿Qué vamos a hacer? Ya habíamos dicho que vamos a fijarnos primero, suma y resta. Vamos a tratar de anular y hacer desaparecer ese menos 1 que tengo ahí. Bueno, entonces tendría que sumar un 1 en ambos lugares de la ecuación, en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Y por qué hacemos eso? Porque necesitamos eliminar ese menos 1, por lo tanto ese menos 1 más 1 sabemos que se van a anular y ya no es necesario expresar esa operación dentro del lado izquierdo. Y en el lado derecho nos quedará 12 más 1, que es 13. Excelente. Ya estamos lo que se denomina despejando la incógnita. ¿Qué significa eso? En este caso la incógnita está representada por X. Podría ser cualquier letra, en este caso es X. Despejar la incógnita significa que nosotros a través de ciertas operaciones matemáticas que tengan sentido, vamos a tratar de dejar el X solo y positivo. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a dejar de esta forma. Pero no está de esa forma acá, porque ese X, si bien es cierto, está positivo, tiene un 2 delante. Y ese 2 lo que está haciendo es multiplicar. Por lo tanto, la forma de hacer desaparecer ese 2 sería esta. Si yo dividiera el 2x por 2, yo podría simplificar esos 2 y ahí inmediatamente me queda x. Pero ¿cuál es la operación que hemos realizado aquí? Lo que hemos hecho en realidad lo podemos ver de dos formas. Hemos multiplicado por un medio o hemos dividido por 2. Y efectivamente, en el lado izquierdo obtenemos x, que es el objetivo de resolver una ecuación. Y en el lado derecho tenemos 13 medios. Por lo tanto, la solución para esta ecuación es x igual a 13 medios. Entonces, el ejemplo que vamos a ver ahora tiene una pequeña variante en comparación a los ejemplos ya desarrollados anteriormente. Supongamos que ahora tenemos esa ecuación. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque efectivamente la expresión algebraica asociada a esta ecuación es un polinomio lineal, independiente de si el x está multiplicado o dividido por algún número, sigue siendo una expresión lineal. ¿Cuáles eran los pasos? Habíamos dicho, bueno, como el objetivo es poder despejar el x, entonces lo primero que vamos a eliminar es el número que se esté sumando o se esté restando, siempre con la operación contraria. El argumento de esto es que ese número con esta operación se puedan anular. Entonces, en la parte izquierda simplemente nos va a quedar x medios y en la parte derecha nos va a quedar menos 7 menos 3, esto es exactamente menos 10. El último paso para poder tener despejado ese x es tratar de eliminar este 2. ¿Cómo podríamos eliminar ese 2 que está ahí? Bueno, si esto fuera 2 partido en 2, nosotros sabemos que podríamos simplificar por 2 y ahí nos queda despejado el x. Pero para hacer aparecer ese 2 ahí, lo que en realidad nosotros necesitamos realizar es un producto. Vamos a tomar toda la ecuación y la vamos a multiplicar por 2. ¿Eso qué haría? Efectivamente, yo ahora puedo simplificar estos dos
Me queda en la parte izquierda solo un x y en la parte derecha tendría que realizar este producto, negativo con positivo. Nos va a quedar entonces menos 20 el resultado de esta ecuación. Y el último ejemplo que vamos a ver en esta cápsula es el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos 2x tercios menos 5 igual a menos 12. Ya podemos observar que a pesar de que sigue siendo una ecuación lineal y sabemos cómo resolverla y cuáles son los pasos del algoritmo, ya no es tan sencillo porque cuando vayamos a despejar el x vamos a tener que realizar dos operaciones. Pero no importa, vamos a realizarlo en orden y vamos a ver que después intuitivamente va a salir a la luz cuáles son las operaciones que vamos a realizar. Primera operación, vamos a sumar 5. ¿Sí? El objetivo de sumar 5 es eliminar o anular el menos 5 de la parte izquierda. Y en la parte derecha entonces nos va a quedar menos 12 más 7, perdón, menos 12 más 5 es igual a menos 7. Y acá era lo que nosotros decíamos, bueno, aquí van a haber dos operaciones que vamos a tener que realizar, que ustedes deciden si las realizan las dos juntas, las realizan por separado y el orden en que lo van a hacer. ¿Por qué son dos operaciones? Este 3 está dividiendo, por lo tanto yo necesitaría multiplicar por 3 para que se puedan cancelar. Primera operación, multiplicar por 3. Segunda operación, observamos que para poder eliminar este 2 que está multiplicando el x, debería haber un 2 en el denominador para poder simplificar. Es decir, la segunda operación es simplificar o dividir por 2. Primera operación, dividir por 3. Perdón, multiplicar por 3, segunda operación dividir por 2, o puedo realizar las dos operaciones a la vez. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, yo tendría que multiplicar por 3 medios. Multiplicar por 3 medios significa que efectivamente estoy multiplicando por 3, pero a la vez estoy dividiendo por 2. Lo que quedaría es lo siguiente. Seguimos teniendo el menos 2 tercios de x, pero ahora al multiplicarlo por el 3 medios, nos va a quedar esa expresión. Y como sabemos que las operaciones que realizamos a la izquierda deben ser las mismas operaciones que realizamos a la derecha, porque estamos trabajando con una ecuación, debemos siempre estar conscientes en que lo que yo le hago a un lado es exactamente lo mismo que hago al otro lado para mantener el equilibrio matemático. Simplificamos lo que haya que simplificar. Por lo tanto, efectivamente, en la parte izquierda nos queda el x despejado, y en la parte derecha nos quedará menos 21 medios. Bien, por lo tanto, lo que hemos visto en este video, ¿qué es? Hemos aprendido a reconocer cuando una ecuación es una ecuación lineal. Hemos visto que al momento de realizar las operaciones, puedo realizar las operaciones que yo quiera, pero siempre orientándonos a que esta operación debe ser una operación útil. Esta ecuación inicial yo le podría sumar 10.000, le podría dividir por menos 15.000, lo que yo quisiera lo puedo hacer. Pero ¿cuál es el objetivo? Siempre determinar el valor de x. Por lo tanto, lo vamos a despejar. Y sumar 10.000 o dividir por menos 11.000 no tendría como mucho sentido al momento de querer despejar una ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar primero en el número que esté sumando o restando para realizar la operación contraria. Y luego vamos a ver si el x está multiplicándose o dividiéndose con algún otro número. Si se está dividiendo por algún número, vamos a multiplicar por ese número para que haya una cancelación. Si se está multiplicando con un número, vamos a dividir por ese número precisamente para realizar la cancelación. Y en el caso de que se estén realizando estas dos operaciones a la vez, o podríamos realizar estas dos operaciones como nosotros queramos, en el orden que sea, o podría realizar las dos operaciones en una única operación. El objetivo de resolver una ecuación es determinar cuánto vale el valor de x. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.